En principio, dar algunas palabras en relación al tema de los concursos, algunos temas preliminares, ¿no? Para todos nosotros, qué duda cabe, entender el tema de los concursos nos obliga a desarrollar algunos temas específicos por el cual, digamos, nuestro sistema, nuestro Estado social y democrático de derecho nos exigen, digamos, el por qué la ley y por qué la dogmática ha implementado todos estos, digamos, constructos o ficticios jurídicos para que exista un nivel de proporcionalidad, digamos, en las penas, ¿no? Y entonces, en principio yo diría que el artículo 1 de los basamentos, me parece, que nos permiten limitar, digamos, y entender de mejor manera este tema de los concursos es la prohibición de analogía, que lo podemos entender en el artículo 9 de la Constitución y en el artículo 3 del Código Penal, ¿no? Y entonces estos artículos lo que nos dicen es la prohibición, correcto, de la analogía, son en mala parte, si hay un caso, digamos, parecido o donde yo quiera aplicar y entonces eso no se puede realizar, y más aún cuando han habido hechos similares, ¿no? Luego también yo creo que el principio de legalidad del artículo 2.24.d de la Constitución y el artículo 2 del Código Penal del título preliminar nos habla del principio de legalidad y desde esa perspectiva también debemos entender que el tipo penal se instaura para evitar también los excesos, ¿no? En el momento de la implementación de las penas, ¿no? Y de las sanciones. Y de esa perspectiva, la ley, si bien es cierto en su origen histórico, hizo muchas promesas, y acá, digamos, me abstraigo un poco, ¿no? Cómo es que en la época medieval, con Ur, en Mesopotamia, posteriormente con Hammurabi, hacían una serie de promesas con respecto a la ley, y la ley surgió como promesas, ¿no? Si sucede tal cosa, entonces, y este estilo de, digamos, de antecedente de la ley, ¿no? Es que luego ya lo optó Solón en Grecia y luego es que los romanos, digamos, también lo toman, ¿no? También los judíos en la Biblia, en la Torá, ese sí, entonces, ¿no? Un castigo, ¿no? También es muy bíblico y lo podemos ver en el Pentateuco. De tal manera que exista una descripción normativa donde se diga si sucede tal cosa, este va a ser el efecto, nos permite también un límite al exceso. Ya decía en Mesopotamia, la promesa era la justicia, la paz, ¿no? En Roma también se trataba de tener algunos fines de protección, mayores por los cuales se instaura. No en todas las ciudades ni en toda la historia la promesa de la ley ha sido la misma, ¿no? Y también entendemos el tema de los concursos en relación a la importancia del principio de lesividad, ¿no? De lesividad, que tiene que afectar determinados bienes jurídicos. Esto dice el artículo 4 del título preliminar. Y desde esa perspectiva, correcto, en relación al principio de lesividad, lo que se nos permite es alguna especie de justeza, ¿no? Alguna especie o sea, me imagino yo, y esto ya es histórico, ¿no? Hay hasta en normas chinas impulsadas por el taoísmo, ya en Roma, correcto, normas que permitieron entender los casos de tentativa, por ejemplo, entender casos de negligencia,
eh, y ya en Hammurabi, Mesopotamia, también se hablaba en relación a los médicos, o sea, los que curan, correcto, en esa época, y los actos cuando no son dolosos, ¿no? Entonces, pareciera algo raro que hablemos de estas cosas en épocas tan antiguas, pero ya el criterio de justicia detrás de las normas ya estaba establecido. Hay que recordar que incluso en Roma el tema de la ley se instaura como una manifestación de los pretores, pretoriana, ¿no? Entonces, y era un poco el límite a los excesos en muchos de los casos, ¿no? En muchos de los casos, y los ciudadanos eran los que estaban exigiendo que se den estas normas justo para evitar estos excesos y estos abusos. Entonces surgió la norma en esta perspectiva histórica, ¿correcto? Y entonces, por otro lado, no hay problema con las diapositivas. Las diapositivas, si me permiten, vamos a comenzar con las diapositivas cuando hablemos ya de la jurisprudencia. Así que no desesperéis, ¿correcto? Esta es una parte introductoria y ya cuando comience con las diapositivas no va a haber vuelta atrás, porque ya ahí voy a hablar, porque lo que se me encargó fue, doctor Ugaz, háblenos del concurso de los delitos desde una perspectiva jurisprudencial. ¿Correcto? Entonces, cuando comencemos con las diapositivas, ahí vamos a comenzar, digamos, ya de entrada. Entonces, esto como marco introductorio, también el de proporcionalidad, ¿no? También el de proporcionalidad, porque el derecho penal entendió ya desde antiguo, ¿no? Que debía ser un derecho penal de acción y no de autor, ¿no? Hay excepciones en la historia, ¿no? Los hindúes, que es un derecho de castas, los brahmanes, los vaishyas, los kshatriya, cada uno tiene, digamos, sus reglas, sus normas, y es una normativa creada por los brahmanes y principalmente era antiguamente dirigida especialmente para los brahmanes, ¿correcto? Y entonces digamos que eran normas especiales, pero en Roma también para los ciudadanos, ¿no? Ya luego cuando se extiende y en todo el mundo romano, en Hispania, Escandinavia, en Germania, ¿no? En Britania, ¿no? Ya cuando se implementa que todas las personas libres que se encontraban en todos estos dominios romanos iban a también ser ciudadanos, entonces las normas romanas también se implementan para todo ello. Pero yo creo que existía ya un sentimiento que el derecho penal es principalmente por la acción, ¿cierto? Ya dentro de los trabajos que habían hecho los juristas, que es el más grande legado que ha dado la humanidad del derecho romano, se entendía en varios casos que se desarrollaban en aquel momento también el tema de la acción. Pero paradojas de la vida, nos encontramos con un derecho penal nazi donde si tú eras judío o tú eras gitano o homosexual o de lo que ellos querían perseguir, correcto, en aquel momento, debías tú ser sometido, digamos, a sendos procesos injustos, obviamente, y una serie de sumarísimas decisiones en masa incluso, ¿no? De tal manera que ahí vemos un derecho penal de autor, ¿correcto? Excesivo, drástico, abusivo, totalitario, que no respetaba ninguno de los principios y paradojas de la vida. Posteriormente a ello, ya el derecho alemán se democratiza y se vuelve uno de los más respetuosos, y es donde ya surge toda esta estructura, la dogmática, digamos que todos somos bebedores, ¿no? Y es interesante porque bebemos de la doctrina, de la dogmática penal y la italiana, donde en ambos lugares el fascismo imperó.
cuestiones, paradojas de la historia y de la vida. Entonces, superado esas aberraciones de la historia de nuestro derecho penal, que era un derecho penal de autor y no de acto, ya ha entrado las normas de carácter internacional y entendiendo que independientemente de la persona que sea, lo que importa es qué es lo que has hecho, ¿correcto? Yo creo que esa es la mejor forma de racionalizar las normas y entonces racionalizar las penas y entonces todo este amalgama de principios, prohibición de analogía, principio de legalidad, principio de lesividad, de proporcionalidad, nos permiten, digamos, tener el colchón y la antesala para hablar de los concursos, ¿no? De este constructo, de esta ficción, del cómo es que una misma conducta puede afectar, por ejemplo, en concurso ideal, varios delitos, ¿no? O varios bienes jurídicos, ¿no? Puede hacer varias acciones de disvalor, ¿cierto? Como una persona que al momento de disparar puede dañar el vidrio, la puerta, la casa y como a pesar de hacer daños en el patrimonio, luego mata a una persona que estaba ahí y quiere robar. ¿Qué hay? ¿Qué tipo de concurso es? ¿Importa el movimiento de la persona o importa, digamos, su acto fin, ¿no? A lo que él perseguía, ¿no? ¿Y para qué importa? ¿Para el concurso ideal o para el concurso real, ¿no? También tenemos el artículo 49 en relación al delito continuado, ¿no? Casos donde a una persona se le imputa por haber realizado un acto, no sé si de violación o de actos contra el pudor, ¿no? Un lunes y lo realiza el martes y lo realiza el miércoles, ¿no? El artículo 50 nos habla del concurso real de delitos, ¿no? Y acá nos estaríamos ya acercando los bienes hechos independientes, afectación de bienes jurídicos de carácter independiente. También el artículo 50A nos habla del concurso real por faltas, ¿correcto? Y ese es todo un tema de discusión. El artículo 51 nos habla del concurso real retrospectivo y desde esa perspectiva, ¿qué pasa cuando surgen hechos anteriores, ¿no? ¿Cómo es que vamos a dosificar el tema de la pena? Y entonces, ¿qué es importante, no? ¿Qué es importante para el momento de la dosificación de las penas? Y entonces, ya para el sistema ya entiende que la pena o una prisión preventiva, por ejemplo, una prisión efectiva, ¿no? Ya de por sí, en nuestros penales hay un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Hay un estado de cosas inconstitucional. Es más, han dicho que hace 2 años o hace 3 años dijeron que en 5 años ya se debería cerrar estos establecimientos penitenciarios que ya estaban en un absoluto hacinamiento, ¿no? En un absoluto hacinamiento. Y entonces ya incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha descrito, bueno, si lo que esta persona iba a ser afectada en 5 años, en 10 años, tú lo estás haciendo en 2 años, en 3 años, porque estos establecimientos estaban para ser destinados para una persona, para 2 personas, ¿no? Pero tú estás colocando acá 20 personas. Entonces, los niveles de calidad y dosis de dolor que le estás dando, pues son increíbles. Entonces, quizás sea racional reducir la pena, ¿no? Efectiva, ¿no? Porque aparentemente a veces la dogmática y a veces las normas, sí, pues puede ser determinado nivel
de efectividad, de ejecución de la pena, pero en la realidad, ¿no? La persona está recibiendo más pena de la que se estableció, ¿no? No, solamente tiene que contar los días, pero, y la intensidad de la misma, ¿no? Y entonces, todos estos temas, digamos, nos permiten, digamos, otorgar la importancia de los concursos y su relación en relación a las penas, ¿no? El legislador siempre ha estado preocupado, y la dogmática siempre ha estado preocupado de cómo racionalizamos este tipo de casos, ¿no? Entonces, ¿qué son los concursos de delitos? Los concursos de delitos son casos de concurrencia de tipos penales sin que ninguno excluya al otro, ¿no? Es un artificio, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, el concurso aparente de leyes, en los que se afectan diferentes normas penales. Estamos ante un concurso ideal de delitos cuando concurre un hecho y varios delitos, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el concurso real de delitos se produce una pluralidad de acciones y delitos a la vez, ¿no? Robo, hurto, etcétera, ¿no? Además, existen los delitos continuados, como he descrito, y los delitos masa, cuando se presentan una variedad de acciones y unidad de delitos. Entonces, me he apoyado en esta nota del profesor Villavicencio un poco para dar claridad de introducción a nuestro tema, ¿no? El artículo 48, como les dije, ¿me pueden dar un vasito con agua? Jaime, un vasito con agua, por favor. Jaime, gracias. El artículo 48 describe, ¿no? En concurso ideal de delitos. Cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho, o sea, un hecho o una acción, digamos, se reprimirá hasta con el máximo de la pena, correcto, más grave, pudiendo incrementarse hasta en una cuarta parte, ¿no? Sin que en ningún caso pueda exceder de 35 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de una acción que puede afectar varios bienes jurídicos, ¿no? Y entonces este es el artificio para que el sistema ha ideado para que pueda ser sancionado de la mejor manera, pero por la acción que ha realizado, ¿no? Entonces ese es el gráfico, concurso de algún hecho, varios delitos, ¿no? Ahora, cuando la jurisprudencia ha enfrentado el concurso ideal, por ejemplo, en la casación número 1010-2020 del 2021 en el fundamento 10, ha respondido la pregunta, ¿cuáles son los presupuestos del concurso ideal de delitos? Y entiende la jurisprudencia, en este caso en la empresa Shogun, Hierro Perú, ¿no? Lo siguiente, dice, debe haber unidad de acción, ¿no? Unidad de acción, porque los delitos imputados se han manifestado en el momento en que concurre a la agencia bancaria, dice, para efectivizar el cobro de los cheques, ¿no? Entonces debe haber unidad de acción. Segundo, pluralidad de tipos realizados, ¿no? Porque en el acto de presentar los cheques, en ese caso en concreto, falsos en la ventanilla del banco, se consumó el delito de uso de documento público falso, describe esta jurisprudencia, dado que la estafa comienza a configurarse desde el momento en que presenta los cheques para su cobro, a sabiendas de su falsedad, e induce error al personal del banco, por lo que obtiene un pago de su importe y con ello genera un perjuicio a los agraviados, ¿no? Entonces, una acción, pluralidad de tipos penales afectados. Como tercer presupuesto, la unidad del autor. La participación exclusiva del procesado a título de autor, correcto, es un presupuesto importante en este caso. Y de unidad y pluralidad del sujeto pasivo, ¿no? En este caso. De tal manera que los sujetos, la unidad de acción y los diversos tipos penales son los presupuestos con respecto
a la casación 1010-2020 del concurso ideal de delitos. Ahora, ¿con una acción se puede afectar múltiples bienes jurídicos? Sí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Rosario Villavicencio versus Perú, lo describe así en el fundamento jurídico 102, ¿no? Dice, son múltiples ejemplos de concurso ideal en que los tipos que coinciden en la única conducta requieren la afectación de bienes jurídicos diferentes. Es común en cualquier tribunal resolver casos de concurso ideal entre robo con violencia física, lesiones con afectación de propiedad e integridad física, sin que esto permita desdoblar lo que ónticamente no puede ser sino una única conducta, ¿correcto? Con una única decisión de voluntad y hasta incluso a veces con un único movimiento, que no es lo que, a ver, que no hay que identificar, ¿no? Unidad de acción con único movimiento, ¿no? Porque cuando se habla de ello, se habla, digamos, de la unidad de acción, no necesariamente con un único movimiento. Con un único movimiento es posible que tú al disparar vulneres varios bienes jurídicos, porque es posible, pero en muchos casos, digamos que se necesita para tu acción, correcto, o sea, tú ingresas a la casa, correcto, ingresas a la casa, pero ingresas con el fin ¿de qué? De robarte, correcto, un bien, pero ya con esa acción, con ese fin de robarte, de sustraerte un bien, ya estás cometiendo violación de domicilio, ya estás cometiendo el otro delito, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que identificar necesariamente una acción con un movimiento, ¿no? Eso es importante. Ok, avancemos, por favor. Correcto. El concurso ideal, no, acusación complementaria, el anterior. Ok, aquí. ¿Es compatible el concurso ideal de delitos con el procedimiento de acusación complementaria? ¿No? Interesante, porque este es un caso de concurso y derecho procesal, ¿no? ¿Cómo es que vamos a manejar los concursos en estas etapas, ¿no? El recurso de casación 0795-2017, Fundamento Jurídico 7, describe lo siguiente, ¿no? Dice, a criterio del fiscal y el colegiado, dicha nueva circunstancia, no mencionada en su oportunidad, constituyó el delito de falsedad genérica, previsto en el artículo 438 del Código Penal, y como quiera que la remisión de dicha información de ninguna manera constituía un nuevo hecho, sino que era parte del hecho fáctico, entonces se mantiene intacta la unidad de la acción. En el caso de autos, comprende una doble desvaloración de la ley penal. Por un lado, falsa declaración procedimiento administrativo, prevista en el artículo 411, y la falsedad genérica prevista en el 438. Es evidente, entonces, que en el supuesto de una nueva circunstancia no mencionada en su oportunidad, el concurso ideal de delitos es compatible con el procedimiento de acusación complementaria, ¿cierto? Complementaria, ¿no? Porque ya vamos a ver jurisprudencia sobre nevis in idem, ¿no? Por ahí puedo decir, no se puede porque es nevis in idem, ¿no? ¿No? Quizás no. Habría que entender, ¿no? Habría que entender el hecho de manera concreta en el caso específico, ¿no? Luego, ¿el concurso ideal de delitos vulnera el principio de nevis in idem? No. Sentencia del Tribunal Supremo Español 712-2006 del 2006. Fundamento Jurídico 3 dice, la sala debe aclarar ante todo que la institución del concurso ideal por sí misma no vulnera el principio del nevis in idem ni el principio de proporcionalidad. O sea, intrínsecamente no lo vulnera. Para discutirlo de esa manera, yo creo que no es la vía, ¿no? Menos cuando es concurso ideal, donde se está entendiendo que esta acción final, correcto, permite la afectación de distintos bienes jurídicos, ¿no? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias
entre el concurso ideal y el concurso aparente de leyes. Concurso ideal y concurso aparente de leyes. ¿Qué es lo que dice la casación número 1204-2019, ¿no? Guión 2019. Arequipa, Fundamento Jurídico 13, dice: las semejanzas más saltantes radica en la unidad de acción. Esto es, ambos casos se ha de exigir que la gente manifieste una misma acción que quebrante la norma penal. Dice, en relación a las diferencias, en el concurso aparente, la acción se endosaba de manera plena en un solo tipo penal, tipicidad única, ¿no? Sin embargo, en el concurso ideal, la acción debe comprender una variedad de presupuestos penales, ¿no? Una variedad de presupuestos penales, y ahí estaríamos hablando de una tipicidad plural. Y esto es así justo porque a propósito de ello, por eso es que nuestro Código Penal, en el artículo 48, dice, como tenemos varios de estos, ¿qué es lo que se colocará? La pena más grave, ¿no? En ese tipo de casos. ¿Hasta acá se está entendiendo? ¿Sí? Por favor, si quieren hacer alguna pregunta, no hay ningún problema, pueden intervenir, levantar la mano, por favor, con absoluta tranquilidad, ¿ya? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en la sentencia casatoria 150-2018 Arequipa? En su considerando 3, nos aborda una problemática interesante. ¿Existe vinculación o congruencia jurídica entre la calificación del concurso de delitos que hace el fiscal y lo sentenciado por el juez? No. Siempre que se respete el hecho en su línea materia de ejecución esencial, ¿no? Congruencia fáctica, ¿correcto? O siempre que se motive, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice esta jurisprudencia? No, tercero, dice, la calificación jurídica realizada por el Ministerio Público no vincula al órgano jurisdiccional. No lo vincula, porque además hay que entender que para los temas de concursos, me parece que normalmente se tiene mucho más claro, a veces, ya con la acusación, ¿no? Y al comienzo, digamos, en la etapa de investigación preparatoria, digamos, es posible que no se tenga con tanta claridad, aún, ¿no? Pero no está vinculado el juez al concurso, ¿no? Descrito por el Ministerio Público, por muchas razones, ¿no? Puede ser que considere que uno de los delitos no se realizó y cambia la figura, ¿no? O puede entender que no es un concurso en estricto sensu, ¿no? No se exige desde el principio acusatorio una congruencia jurídica entre el título acusatorio y el título condenatorio. Al respecto a los hechos, en su línea materia de ejecución esencial es fundamental, ¿no? Congruencia fáctica. Pero desde las reglas de concurso de leyes y de delitos no es imprescindible una coincidencia plena, incluso del tipo penal delictivo, ¿no? Sí, ¿alguien desea hacer alguna pregunta, por favor? Doctor, a fin de no cortar la hilación de vuestra ponencia, sería ideal hacer la ronda de preguntas al final de su presentación. Súper, súper, está bien. Está bien, bueno, si esas son las reglas, no hay problema. Entonces, ok, entonces. A ver, ¿qué es lo que nos dice el recurso en nulidad número 818-2018? ¿No? ¿Cómo se determina la pena en el concurso ideal de delitos? ¿No? ¿Cómo se determina? Entonces, en el Fundamento Jurídico 13, dice, respecto a la determinación judicial de la pena, se advierte que la Sala Superior consideró que al haber efectuado el sentenciado con un mismo hecho diversas consecuencias,
es de aplicarse el artículo 48 del concurso, ¿no?, que estamos desarrollando, que regula el ideal de delitos, en cuyo caso la pena se incrementa hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda excederse a 35, ¿no? También consideró que le corresponde la pena por el delito de mayor gravedad. Esto es, el asesinato por alevosía, que se sanciona con una pena no menor de 15 años, por tanto, de conformidad con el artículo 29 del Código Penal, la pena mayor sería de 35 años, ¿no? Este es un caso grave, ¿no? Un caso grave. Pasamos, por favor, qué es lo que nos dice el concurso real de delitos, ¿no? El artículo 50 del Código Penal dice: cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de la libertad que fije el juez para cada uno de ellos, hasta un máximo del doble de la pena por el delito más grave. Dice, no pudiendo exceder de 35 años, seguimos con los límites. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua, se aplicará una de estas. Ya les vamos a dar un caso sui generis, ¿correcto?, sobre cadenas perpetuas, ¿no?, que hemos encontrado en la jurisprudencia. ¿Cuál sería el gráfico del concurso real? El gráfico del concurso real, correcto, sería diferentes conductas, diferentes hechos, diferentes delitos, diferentes conductas, afectación de diferentes bienes jurídicos, ¿no? Ese, digamos, es el esquema clásico de un concurso real, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requisitos de un concurso real? Los presupuestos de un concurso real. ¿Quién lo responde? El acuerdo plenario número 4-2009, el quinto pleno jurisdiccional penal, recurso de nulidad 480-2017 también lo desarrolla, ¿no?, en su fundamento jurídico 7. ¿Qué es lo que dice? Se produce un concurso real de delitos cuando un mismo autor, con una pluralidad de acciones independientes entre sí, realiza a su vez varios delitos autónomos, a diferencia del concurso ideal, que presenta una unidad de acción. El concurso real se caracteriza por presentar pluralidad de acciones y por ello constituye, correcto, la contrapartida del concurso ideal. ¿Cuáles son los presupuestos o requisitos para este concurso real? A, pluralidad de acciones. B, pluralidad de delitos de carácter independiente. C, unidad de autor, ¿no? El agente en el concurso real de delitos debe ser objeto de enjuiciamiento en un mismo proceso penal, ¿no? En un mismo proceso penal, en un enjuiciamiento conjunto, lo que por consiguiente da lugar a una imputación acumulada al agente de todos los delitos perpetrados en un determinado espacio de tiempo, ¿no? ¿Qué más dice? La comisión de varios delitos en concurso real crea los presupuestos de enjuiciamiento simultáneo en función a la conexidad material existente entre ellos. ¿Cuántas clases de concurso real existen? ¿Cuántas clases de concurso real existen? El recurso de nulidad número 1834 del 2021, Lambayeque, ¿no?, nos habla en su fundamento jurídico 9, este recurso de nulidad desde el 22 de marzo del 2023. Ojo, del 22 de marzo del 2023. Dice, el concurso real de delitos puede ser de dos clases: homogéneo
y heterogéneo, ¿no? Homogéneo y heterogéneo. Es homogéneo cuando la pluralidad de delitos se relaciona con infracciones de la misma especie. Por ejemplo, si el agente ejecutó varios robos en diversas ocasiones y de modo independiente, ¿no? O sea, es un especialista este sujeto, ¿no? Es un especialista, entonces como ya este lunes vamos bien, ¿no? Vamos bien, entonces realiza varios robos en diversas ocasiones. Bien, será heterogéneo, en cambio, cuando la pluralidad de delitos cometidos configura infracciones de distinta especie, ¿correcto? Es el caso de que realicen diferentes oportunidades un hurto, un homicidio, una estafa. En este supuesto rige el principio de acumulación o sumatoria de penas, teniendo como límite el doble de la pena del delito más grave, con un límite de 35 años, no puede pasar de ahí. Entonces ya tenemos el homogéneo, correcto, que es pluralidad de delitos y se relaciona con infracciones de la misma especie, y por otro lado, heterogéneo, cuando la pluralidad de delitos cometidos configura infracciones de distinta especie. Yo creo que esto es sencillo, ¿no? ¿Qué más? Requisitos legales del concurso real y el delito continuado, ¿no? Y el delito continuado. Entonces, del concurso real, ya habíamos dicho, ¿no? Pluralidad de acciones, pluralidad de delitos, unidad de autor, ¿no? Eso está claro, ¿ya? Pero el delito continuado tiene pluralidad de hechos ontológicamente diferenciados, ¿no? Diferenciados, identidad del sujeto activo, ¿correcto? Y elementos subjetivos de ejecución de un plan preconcebido con dolo, conjunto y unitario, ¿no? Eso es, digamos, el delito continuado. Que, por cierto, nosotros podemos ver el delito continuado en el artículo 49, ¿no? Son los casos, por ejemplo, de acceso carnal, ¿no? Con una persona, un lunes, un martes, un miércoles, ¿no? Estos son ejemplos clásicos de delito continuado. Avancemos, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre un concurso real, correcto, homogéneo, y el delito continuado, ¿no? ¿Quién responde a esta pregunta? ¿No? El recurso de nulidad número 2296-2017, ventanilla, ¿no? Esta es una jurisprudencia del 2018, en los fundamentos jurídicos 3.3 y 3.4 nos habla de esta diferencia, ¿no? En el caso del concurso real homogéneo, hay pluralidad de delitos relacionados con infracciones de la misma especie, pero estos delitos, salvo la vinculación que tienen a través de su autor, que es la vinculación denominada subjetiva, no guardan entre sí conexión alguna, ¿no? ¿Sí? Pero en el caso del delito continuado, la pluralidad de acciones homogéneas infringen la misma norma penal o una de igual o semejante naturaleza. Si bien se realizan en distinto tiempo, se dan en análogas ocasiones y todas responden a una misma resolución criminal, ¿no? Hay una identidad específica del comportamiento delictivo, así como un nexo temporal especial de los actos individuales, ¿no? Yo creo que es una de las diferencias mucho más, digamos, pegadas, ¿no? Pero que siempre es una pregunta de cajón en este tipo de casos, ¿no? Y ahora, ¿quiénes más han respondido esta pregunta con respecto al concurso real
homogéneo y al delito continuado. Bueno, ¿quién? La Ejecutoria Suprema del 2021, la Sala Penal Permanente, recurso de nulidad 1528, ¿no? La 1528, guión 2018, Cusco, también la casación 97, guión 2017, y también la casación, el recurso de nulidad 830-2018 y la casación que estamos acá ahora, la 1528, ¿no? Entonces, el concurso real homogéneo, decía, ya como lo habíamos dicho en la anterior jurisprudencia, son las acciones, configuran delitos de una misma especie, pero independientes, con una finalidad para cada ilícito. El delito continuado, sin embargo, las acciones se encuentran vinculadas y responden a un mismo fin, ¿correcto? Debido a que forman parte de una misma resolución criminal, ¿sí? En el concurso real homogéneo, la valoración de los actos configuradores de un mismo tipo penal es independiente en el concurso real, ¿correcto? Cada delito es independiente, varios delitos, un delito independiente por cada hecho, ¿correcto? En el del delito continuado tenemos la valoración de todas las acciones, es global, ¿correcto? Esas acciones configuran un único delito, ¿no? El concurso real homogéneo puede afectar bienes jurídicos personalísimos. En el delito continuado no se da en bienes jurídicos personalísimos, ¿no? En el real homogéneo, el dolo se evalúa con ocasión de la materialización de cada delito en forma independiente. En el continuado, un dolo global y continuo presenta una misma resolución criminal, ¿no? En el real homogéneo se suma la pena fijada por cada delito. En el continuo, la pena corresponde al más grave. Entonces, creo yo que esta casación, la casación 97-2017 y el recurso de nulidad 1528-2018, ¿correcto? Entabla de manera específica y pulcra la diferencia entre concurso real homogéneo y el delito continuado. Ahora, ¿qué es el concurso real retrospectivo? ¿No? ¿Qué es el concurso real retrospectivo? ¿No? ¿Quién no le responde? El recurso de nulidad 0367-2004 del SANTA del 2005, fundamento jurídico 4, ¿no? Dice que esta Sala Suprema considera necesario hacer las siguientes precisiones en relación al concurso real retrospectivo. Dice que el denominado concurso real retrospectivo, contemplado en el artículo 51 del Código Penal, se produce cuando los delitos que componen el concurso no han sido juzgados simultáneamente en un solo proceso. Esto es, el procesado ha sido autor en varios delitos, pero inicialmente fue juzgado y condenado solo por uno o alguno de los delitos cometidos. De allí que, al descubrirse con posterioridad el juzgamiento y condena los delitos restantes, ellos darán lugar a un nuevo juzgamiento. B. En primer lugar, si el delito de juzgamiento posterior merece una pena inferior a la ya impuesta al juzgamiento inicial, se debe dictar sobreseimiento definitivo y el archivo de la causa. Por eso es súper importante entender el concurso real retrospectivo, porque tiene consecuencias impactantes, ¿no? Para el imputado, para el acusado. En segundo lugar, si la pena combinada para el delito posteriormente descubierto fuese superior a la ya aplicada, se debe realizar un nuevo juicio e imponerse la nueva pena que corresponde al proceso. C. Que para la operatividad de las excepciones mencionadas se debe efectuar una comparación entre la pena concreta impuesta en la primera sentencia y la pena legal combinada para el delito recién descubierto, ¿no? Pero cometido antes de la primera sentencia, ¿no? Se entiende, ¿no? Se entiende. D. Que por otro lado es de señalar
que el texto vigente del artículo 51 tiene una finalidad práctica orientada por los principios de economía procesal, que duda cabe, y eficacia judicial frente al gasto y desgaste funcional que representa todo nuevo proceso que, al estar vinculado con un concurso real de delitos, demanda una sanción coherente con lo prescrito en el artículo 50 del Código Penal, ¿no? Del Código Penal. Ahora, ¿cómo se aplica el cómputo de la pena en el concurso real retrospectivo? ¿No? Tengo tres jurisprudencias, ¿no? Tengo tres jurisprudencias. En principio, la Ejecutoria Suprema del 2015 y el recurso de nulidad 2116-2014 describe, ¿no? Él fue inicialmente procesado y condenado solo por algunos de los delitos cometidos y posteriormente descubierto, correcto, de manera sucesiva los delitos restantes, es decir, con posterior a las primeras condenas. Esta jurisprudencia lo que nos habla es principalmente la definición, ¿no? Ahora, la Ejecutoria Suprema, el recurso de nulidad 2116-2014, correcto, nos da ya una respuesta a la pregunta de cómo se aplica el cómputo de la pena. Entonces dice, la imposición de la pena en esta forma especial de concurso real, correcto, la regla esencial y límite punitivo implicado, el que el agente no se le debe imponer como pena concreta final, luego de ser sometido a los juzgamientos sucesivos, una penalidad que resulte ser más grave o de mayor extensión que la que hubiese correspondido aplicarle, de haber sido juzgado en el mismo proceso por todos los delitos que cometió y que integraron el concurso, ¿no? Y que integraron el concurso. Yo creo que ese es la práctica, como ya lo hemos dicho en el caso anterior, en el caso de concursos real retrospectivo. Y es lo mismo también que describe el recurso de nulidad 2116-2014 en el considerando 14, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los criterios, no? Están anotando, entiendo, ¿no? Pues están levantando varios la mano. Al final van a hacer la pregunta. Voy a dar un tiempo prudencial para las preguntas, no se preocupen, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios para aplicar el concurso real retrospectivo? ¿No? ¿Cuáles son los criterios? El recurso de nulidad 0367-2004 del SANTA, en su fundamento jurídico 4, describe 4 criterios. Dice, para efectuar la comparación entre la pena impuesta y en la sentencia y el delito recién descubierto, ¿correcto? Debe estarse a la pena combinada legalmente, sin perjuicio de tenerse presentes los supuestos de eximentes, ¿no? Obviamente, qué duda cabe, ¿no? B. El sobreseimiento por concurso real retrospectivo no impide a la parte civil interponer una demanda en sede civil. Está clarísimo eso también. C. En el caso que el delito recién descubierto mereciera una pena igual al impuesta en la sentencia condenatoria, no puede sobreseerse, dice, el proceso. Y D. La ley que modificó el artículo 51 no es inconstitucional, ya que no afecta el principio del debido proceso, ni a la tutela jurisdiccional, el derecho a la presunción de inocencia, ni al derecho a la igualdad de la ley. ¿Por qué? Porque lo que trata va de solucionar, es un caso que en la práctica se veía constantemente, ¿no? Siempre se ha visto este tema de los concursos reales retrospectivos, ¿no? Ok, avancemos, por favor. Retroceder. Adelantar. Bueno, ok, vamos. Entonces, ¿es posible aplicar una terminación anticipada parcial en el concurso real de delitos? Repito la pregunta.
¿Es posible aplicar una terminación anticipada parcial en un concurso real de delitos? ¿Correcto? ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia? El expediente, esto lo hemos encontrado en el expediente 73-2010-44, considerando 4.8. Dice, el artículo 469 del Código Procesal Penal establece que el juez de la investigación preparatoria podrá aprobar acuerdos parciales si la falta de acuerdo se refiere a delitos conexos y en relación con otros imputados, salvo que ello perjudique la investigación o si la acumulación resulta indispensable, dice, ¿no? En suma, la posibilidad de aprobar acuerdos parciales ocurrirá en casos de concurso real de delitos regulados por el 50 del Código Penal, cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos independientes, que no son los supuestos de los hechos materia de investigación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí, sí, un imputado comete varios delitos, aceptas unos y niega otros. Puede darse. Sí, cuando no perjudica la investigación, o sea, cuando existan varios imputados y uno no acepte, ¿no? Por ejemplo, ese es un caso excepcional, por lo tanto no podríamos continuar, ¿no? Y no cuando sí puede perjudicar la investigación, ¿no? Cuando perjudique la investigación o si la acumulación resulte indispensable para continuar con la materia total del caso, ¿no? ¿Ok? Vamos. También el concurso real y el acuerdo reparatorio, ¿no? Y el acuerdo reparatorio, ¿no? ¿Dónde encontramos esta temática desarrollada? Lo encontramos en un recurso de nulidad, ¿no? El 437-2012, San Martín, fundamento jurídico 11. Dice, en el presente caso se trata de un concurso real de delitos de lesiones graves y fuga en accidente de tránsito. Ahí está clarísimo, digamos, los dos delitos que se encuentran en ese caso. Dice que si bien es cierto el artículo 2, inciso 6, infine, establece el principio que cuando se presente tal situación no rige un acuerdo reparatorio, también precisa, dice, varias excepciones, ¿correcto? Varias excepciones, tales como A, cuando no haya pluralidad importante de víctimas, y B, cuando el segundo delito sea de menor gravedad o afecte jurídicos disponibles. En tal sentido, se advierte que no puede rechazar sin límite la petición de un acuerdo reparatorio por la sola concurrencia de una pluralidad de acciones, sin que se analicen en concreto los supuestos de excepción y de manera independiente frente a cada uno de los agraviados de ser el caso. Dada la naturaleza y finalidad que persigue el acuerdo reparatorio, en caso de su postulación en el que se presente un concurso de delitos, no cabe aplicar la fórmula legal establecida en el 50 del Código Penal, en tanto su ámbito recae en la agravación de la pena, mientras el acuerdo reparatorio persigue la solución de conflicto en términos de satisfacción de intereses de la víctima, tales como restitución del bien jurídico protegido, reparación del daño o indemnización correspondiente sin perjuicio de las medidas de no repetición, ¿no? Entonces, para estos casos en concreto, analizando las excepciones, sí se podría implementar, ¿no? Implementar. Con respecto al concurso real heterogéneo, existe la casación número 01197-2019 Suyana en el fundamento jurídico 6 y 7, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice, esta casación, ¿no? En relación al concurso real heterogéneo y al nevis in idem. Dice, en consecuencia, la Sala Penal Suprema observa que no se ha contravino el principio de nevis in idem. Además,
entre los delitos de difamación agravada y pánico financiero subyace un concurso real heterogéneo, ¿no? Heterogéneo. Avancemos, por favor. ¿Cuáles son los presupuestos de un concurso real por faltas? ¿No? ¿Sí? Concurso real por faltas, artículo 50A del Código Penal, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Dice la ley 29.407, promulgada en septiembre del 2009, incorporó al Código Penal el 50A para regular el denominado concurso real por faltas. Según el artículo, dice, cuando se realiza una pluralidad de acciones que deben considerarse como faltas independientes que perjudiquen a varias personas o infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será sancionado como autor y se le impone la pena privativa de libertad prevista para teniendo en cuenta el perjuicio total causado, ¿no? La confusa redacción de dicha norma complica el análisis dogmático sobre la estructura, dice el acuerdo plenario, ¿no? Que prontamente entraron a su análisis, ¿no? Y configuración de esta novedosa modalidad concursal. No obstante, una aproximación general a su contenido permite señalar como sus presupuestos y requisitos los siguientes: A, pluralidad de acciones; B, pluralidad de faltas independientes; C, pluralidad de personas perjudicadas; y D, unidad de autor, ¿no? Unidad de autor, ¿no? Y es interesante porque este acuerdo plenario, como los juristas de toda la vida, lo que tratan es de salvar la norma, ¿no? Y tratar de encontrarle una coherencia, ¿no? Entre la norma y todo el acervo normativo de los concursos y nuestro Código Penal, ¿no? ¿Cuándo se da un concurso aparente, ideal o real entre los delitos de robo y secuestro? ¿No? ¿Quién se enfrentó a tremenda pregunta? La sentencia del 23 de junio del 2022, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Casación 305-2021 Lambayeque. ¿Cuándo se da un concurso real, ideal o real entre delitos de robo y secuestro? Ya, para que no pregunten más, dice este acuerdo plenario, ¿no? Esta casación, dice. ¿Cuándo se da un concurso aparente? Dice, si la aprehensión personal sea mínima y coincida con el momento en que se produce la sustracción del bien mueble, dice, ¿no? ¿Cuándo se da un concurso ideal? Cuando la privación de la libertad se erija como el mecanismo eficaz para perpetrar el robo. Sin embargo, por su perdurabilidad, se exceda de lo razonable y vulnera de forma independiente la libertad personal, dice, ¿no? ¿Y cuándo se da un concurso real? Cuando la retención personal del perjudicado no es el medio comisivo para el otro delito, se desune absolutamente del contexto de apoderamiento y despojo material por su desmesurada intensidad, permanencia y prolongación, y de ser el caso, aparece con posterioridad y se desvincula, ¿no? Del otro delito, ¿no? Del otro delito. Es interesante este análisis en relación a la intensidad, ¿no? Cómo el concurso aparente da paso al concurso ideal y da paso al concurso real a propósito de la intensidad o la forma en cómo se manifiesta, y ya al final va teniendo claridad y existe una división y existe ya no una unión entre los delitos de robo y secuestro, ¿no? Luego de ahí, el recurso de nulidad número 02047 del 2018 Ayacucho
nos responde la siguiente pregunta. ¿Existe concurso real entre violación sexual y pornografía infantil? La respuesta es sí, ¿no? Sí. Dice, en este caso, Fundamento Jurídico 15, dice, asimismo, el delito de violación sexual de menor de edad no prevé como parte de su estructura típica o como circunstancia agravante del registro de audio, imagen o video de dichos comportamientos típicos para la elaboración del material pornográfico. En consecuencia, como se anotó, se trata de dos delitos autónomos que, si bien protegen la indemnidad sexual, cada uno sanciona determinada conducta y no existe impedimento para que perfectamente ambos puedan coincidir en ese aspecto. ¿Correcto? Este Supremo Tribunal aprecia que lo que se ha producido en este caso es un concurso real de delitos entre el delito de tentativa de violación sexual del menor de edad y pornografía infantil, ¿no? Y pornografía infantil. Avancemos, por favor. Listo. Si una persona secuestrada, si una persona secuestra para extraer dinero de las cuentas bancarias, ¿nos encontramos ante un concurso real? Si una persona secuestra a otra para extraerle dinero de las cuentas bancarias, ¿nos encontramos en un concurso real? ¿Qué es lo que dice el recurso de nulidad 934-2017, Fundamento Jurídico 33 del 2018? Dice, para resolver el reclamo planteado por los recurrentes, conviene citar que este Supremo Tribunal, la conducta desplegada por los acusados ha merecido la calificación de dos delitos en concurso real, secuestro y robo agravado. Que con respecto al delito de secuestro, este no se produjo toda vez que la privación fue breve y con la sola finalidad de garantizar el apoderamiento del bien, ¿no? Como su posterior huida, lo cual se subsume en el delito de robo agravado, por lo que debe absolvérsele a los procesados en este extremo. Interesante, ¿cierto? Interesante. Avancemos, por favor. ¿Sí? ¿Se paró? La sala superior puede variar la pena al advertir un error en la calificación del tipo del concurso. O sea, está analizando el caso y dice, oye, chispas, acá se han equivocado, ¿no? Se han equivocado. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional en su sentencia 0680 del 2021, habeas corpus, en su fundamento jurídico 10? Dice, de estos fundamentos se advierte que la Sala Superior discrepó con el juzgado, ¿no? Y la Fiscalía Superior sobre el empleo del concurso real de delitos para imponer la pena, y cuantificó la pena sobre la base de un concurso ideal de delitos, conforme con lo dispuesto en el artículo 48, y consideró la pena del delito más grave e incrementó esta hasta una cuarta parte. Dice, la pena que corresponde al delito de tentativa de homicidio. Esto es, fundamentó la aplicación en un concurso ideal en el presente caso. Asimismo, cabe señalar que, conforme también se precisa en la sentencia de vista, el Ministerio Público solo cuestionó la pena impuesta por el juzgado por el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, pues consideraba que debe ser incrementada en 6 o 9 años, ¿no? Y la Sala Superior, más bien, ¿qué hizo? Disminuyó la pena impuesta, ¿no? Entonces, sí es posible, dentro de este entendimiento del principio de legalidad y el iura novi, ¿no? Avancemos, por favor. ¿Existe violación al principio de igualdad si existe
un pronunciamiento de concurso real previo sobre el hecho para un procesado y luego se condena a otros procesados bajo un distinto concurso de delitos? Repito, esto pasa en la vida real, amigos. ¿Ah? Esto está mejor que los de teoría, ¿cierto? Dice, existe violación al principio de igualdad. Si existe un pronunciamiento de concurso real previo sobre el hecho para un procesado y luego se condena a otro procesado bajo un distinto concurso, ¿qué dice? ¿Correcto? ¿Qué dice la casación 150-2018 Arequipa? ¿El hecho cuál era? Dice, el fiscal acusa en concurso real de delitos, peculado doloso y falsedad material a 4 personas. 3 de ellos se sometieron a la conclusión anticipada. El juez lo sentenció como concurso ideal y luego el 4º procesado es sentenciado por concurso real. En segunda instancia, al último procesado se le condenó por concurso aparente. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué dice la casación en su considerando 5 y 6? Dice, nula la condena. Quinto considerando, las sentencias de mérito no se pronuncian terminantemente si en el sublite se trató de una unidad o pluralidad de acción. Vista en un sentido objetivo y jurídico, no se ha justificado la noción de hechos mediales como base de un concurso aparente de leyes. ¿Correcto? Que presupone la unidad de acción. Esta falta de justificación se extiende a la calificación del concurso real de delitos por parte del órgano jurisdiccional. Sexto, en estas variaciones han sido cuestionadas desde el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Vulneración de este derecho se produce cuando un mismo órgano judicial se aparta de forma inmotivada de la interpretación de la ley, seguida en casos esencialmente iguales, de modo que son requisitos de la aplicación de dicha vulneración. 1, la existencia de igualdad de hechos. Y 2, correcto, de la alteridad personal en los supuestos contrastados. Y 3, de la identidad del órgano jurisdiccional. 4, de una línea doctrinal previa y consolidada o una sentencia precedente inmediata, exactamente igual desde la perspectiva jurídica con la que se enjuició. Y 5, el apartamiento inmotivado de dicha línea y de interpretación previa e inmediata. Por lo tanto, como se ha verificado esa violación al principio de igualdad, nula la condena, ¿no? Nula la condena. Es posible aplicar el concepto de habitualidad y el concurso real de delitos respecto a las penas. ¿Es posible? Sí, nos responde la casación 2479-2016 Ancash, primera sala penal transitoria de la Corte Suprema. ¿No? ¿Qué dice? La habitualidad y el concurso real de delitos para efectos de la imposición de la pena concreta total. Cuando se trate de un concurso real de delitos, debe adicionarse todas las penas concretas parciales correspondientes a cada delito cometido, tal y como lo dispone el artículo 50 del Código Penal. La comisión sucesiva de 3 delitos configura la agravante cualificada de habitualidad, cuyos efectos punitivos regulados en el 46C no son incompatibles con los que genera el concurso real de delitos. Entonces ya existe una casación, la 2479-2016, que nos habla de estos problemas cuando se aplica y que no son incompatibles, ¿no? Y que no son incompatibles. ¿Cómo se determina la pena en el concurso real? Ya lo habíamos dicho al inicio, pero hay un acuerdo plenario, el 4/2009, y el 5º pleno
jurisdiccional penal, en su fundamento jurídico 7, dice A, identificación de una pena básica y una pena concreta parcial para cada delito integrante del concurso, y B, el juez procederá a sumar las penas concretas parciales y así obtener con dicha adición un resultado que será la pena concreta total del concurso real. En primer lugar, será del caso verificar que la pena no exceda 35 años si es pena privativa de libertad temporal, así como que tampoco excede el equivalente al doble de la pena concreta parcial establecida, ¿no? Yo creo que eso está súper claro, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno de los delitos del concurso real se castiga con cadena perpetua? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que dice la casación número 670-2018? Dice, tratándose de concurso real de delitos, el nuevo texto del artículo 50 dispone, primero, que se fije independientemente la pena concreta para cada delito cometido. Segundo, que para los efectos de la sumatoria correspondiente debe estarse como límite a la pena concreta del delito más grave. Y tercero, que como factor de corrección se tiene que la pena resultante no debe exceder a la de 35 años, ¿no?, de libertad, y de que si alguno de los delitos en concurso se encuentra reprimido con pena de cadena perpetua, se aplicará únicamente esta. Y hago una pequeña pregunta, ¿qué más le puedo sumar a la cadena perpetua? Increíble, es increíble, ¿no? Bueno, ahí está. Ahí está, también tenemos casación para este tipo de casos, ¿no? También tenemos casación para este tipo de casos. ¿Qué sucede cuando concurren dos delitos sancionados por cadena perpetua? ¡Mamma mía! Para los que decían, digamos, que no tenemos nada más que hacer, alguien se preguntó, ¿qué hacemos con una persona que tiene dos cadenas perpetuas, no? ¿Dónde se vio esto? Ejecutoria Suprema, el 8 de junio del 2017, Sala Penal Transitoria y la Corte Suprema, recurso de nulidad 230-2016. Dice, en tales casos no existe una acumulación material de las penas. No se puede imponer tantas cadenas perpetuas como delitos sancionados con estas penas. Y es un error jurídico sancionar a una persona con dos cadenas perpetuas. Dios santo, qué descubrimiento. Bueno, de repente estamos, no sé, de repente estamos en otros sistemas jurídicos, ¿no? Y eso, ¿no? Bueno, estas discusiones también las ha enfrentado la Sala Penal de la Corte Suprema. ¿Importa determinar el concurso ideal o real para el cómputo de la prescripción? Repito, ¿importa determinar el concurso ideal o real para el cómputo de la prescripción? ¿Qué dice la nulidad 1594-2018 del 2019, Fundamento Jurídico 7? ¿Importa determinar? Claro que importa. Determinar la configuración o no de un concurso ideal o real es trascendente para el cómputo de la prescripción, porque su efecto en los concursos son justo las penas, conforme lo ha dispuesto el 80 del Código Penal, ya que según el tipo del concurso, el cómputo se difiere. Así, en caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. En cambio, cuando existe concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente respecto a cada uno de ellos. Y por último, amigos, por último, ¿qué podemos decir sobre el concurso medial? ¿Quién ha tratado el concurso medial? El 11 Pleno Jurisdiccional de Salas Penales Permanentes, Transitorias y Especiales, Acuerdo Plenario 6-2019, Fundamento Jurídico del 25 al 32. Esta parte es súper importante. Dice, no se trata de un concurso medial, pues este se configura cuando el delito precedente, trata de personas, es un medio necesario para la comisión de otro. Por ejemplo, delito de explotación en cualquiera de sus modalidades. Por tanto, la determinación de la relación concursal no podría ser abordada como si los actos promotores
facilitadores, favorecedores o de financiación de la trata de personas fuesen delitos de resultado cortado o como si fuesen de carácter medial. En el primer caso, la conducta de promoción de trata no tiene como consecuencia esperada la conducta de promoción de la pornografía infantil de la víctima. En el segundo caso, se descarta el concurso medial, pues no estamos ante una sola conducta, o sea, la promoción de la trata, que conduzca necesariamente a la promoción de la explotación sexual. Ergo, dice, las conductas de trata en sus diversas modalidades constituyen por lo general acciones, delitos independientes de los actos de explotación sexual si se concretan en la realidad, por lo que la determinación de la pena debe resolverse conforme a las reglas de un concurso real de delitos, ¿no? Esto además hay caso a caso, ¿no? Caso a caso, ¿no? Entonces, simplemente, en forma de repaso, por favor, yo les prometí, correcto, que en relación al principio de legalidad, de lesividad, correcto, porque si tú no tuvieras, digamos, en tu visión del delito, correcto, para determinar cuál es el delito y cuáles son los que se subsumen, no podrías determinar los niveles de concurso. Por eso es importante el principio de lesividad. Hemos tratado también los concursos homogéneos y heterogéneos, ¿correcto? Homogéneos, los bienes jurídicos afectados son homogéneos y el heterogéneo, los bienes jurídicos afectados son heterogéneos. Hemos hablado del concurso ideal, misma conducta, afectación de varios disvalores. Hemos tratado el delito continuado, hemos tratado el concurso real en sus diferentes manifestaciones, hemos charlado un poco con respecto al concurso real por faltas, el concurso real retrospectivo también, ¿no? La importancia para nuestro sistema judicial y de administración de justicia, ¿no? Y creo que hemos tratado de abordar en esta tan apretada sesión, ya faltando 7 minutos para acabar, digamos, por lo menos la mayoría de la jurisprudencia actual con respecto al concurso de delitos. Digamos, autorizo, por favor, que se pueda disponer las dispositivas a todos los que actualmente se encuentran presentes. Hemos acabado. Muchas gracias.